El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Construyo un triángulo rectángulo y le doy valores arbitrarios. Se me ocurre que la hipotenusa valga 5 y que uno de los catetos valga 4. Para calcular el valor del otro cateto necesito emplear el teorema de Pitágoras. En este triángulo que acabo de dibujar, al cateto faltante le voy a llamar A. Entonces, si aplico el teorema de Pitágoras para este triángulo, el valor de A quedaría definido como 3. Entonces lo escribo acá. Tengo ya todos los lados del triángulo rectángulo. Uno de los catetos vale 3, el otro cateto vale 4 y la hipotenusa vale 5. Ahora voy a trabajar con las funciones trigonométricas de ese triángulo. Primero debo definir un ángulo. Voy a elegir este ángulo, al que le voy a llamar alfa. Entonces, en esta parte voy a escribir las funciones trigonométricas para el ángulo alfa. Voy a empezar con las funciones directas. La primera de ellas es el seno. El seno de alfa es igual a, según la definición, cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es 3, la hipotenusa es 5. Si hago la operación 3 entre 5, el resultado va a ser 0.6. La siguiente función es el coseno de alfa. La definición dice que es cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea 4 entre 5. El resultado de esa operación es 0.8. Vamos ahora con la tangente del ángulo alfa. La tangente del ángulo alfa es cateto opuesto, o sea 3 sobre el cateto adyacente, que es 4. El resultado de 3 entre 4 es 0.75. Estas son las funciones directas. Las funciones inversas se pueden obtener invirtiendo los valores de las funciones ya obtenidas, o bien con la definición, como lo acabamos de hacer con las funciones directas. Vamos a usar el criterio de las funciones inversas. Seguimos con la función que es cotangente. Cotangente de alfa es igual al inverso de la tangente. El inverso de 3 cuartos es 4 tercios y su valor en decimales es 1.333, que se escribe así. La siguiente función es la secante de alfa. Esta función es inversa con el coseno. Por lo tanto, para la secante de alfa, invertimos los valores del coseno, que sería 5 arriba y 4 abajo. El resultado de esta operación es 1.25. Por último, la cosecante del ángulo alfa, que es inversa a la función seno. Invertimos los valores del seno, entonces ponemos 5 arriba, 3 abajo, y el resultado de esto es 1.666, que se escribe así. Entonces, hemos obtenido las funciones trigonométricas para el ángulo alfa. El seno del ángulo alfa es igual a 0.6. El coseno del ángulo alfa es igual a 0.8 y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer lo correspondiente para el ángulo beta. El ángulo beta es este de acá. Entonces vamos a obtener las funciones trigonométricas del ángulo beta. Lo podemos hacer por definición o lo podemos hacer aplicando el criterio de las cofunciones o corrazones. Vamos a hacer la primera por su definición. Seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo beta es 4 y su hipotenusa es 5. Eso es igual a 0.8. Ahora el coseno del ángulo beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es 3 y la hipotenusa es 5. El resultado de esto es 0.6. Si lo hubiésemos hecho aplicando el criterio de las cofunciones, entonces hubiéramos tomado en cuenta la relación entre el seno de alfa y el coseno de beta, así como el coseno de alfa y el seno de beta. Las demás las vamos a hacer siguiendo este criterio. La siguiente función es la tangente de beta.
Recordemos que la tangente de beta es igual a la cotangente de alfa, es decir, 4/3, o sea, 1.3. Después sigue la cotangente de beta. La cofunción de la cotangente de beta es la tangente de alfa, que es 3/4, es decir, 0.75. Entonces aquí podemos establecer la relación entre las corrazones o cofunciones. Seguimos con la secante de beta. La secante de beta es igual a la cosecante de alfa, es decir, 5/3, o sea, 1.6. La cosecante de beta es igual a la secante de alfa, o sea, 5/4, es decir, 1.25. Hemos pues calculado las funciones trigonométricas para un triángulo rectángulo, tanto para el ángulo alfa como para el ángulo beta. Vamos a ver ahora cómo se calcula el valor del ángulo alfa. Para calcular el valor del ángulo alfa, se puede usar cualquiera de las 6 funciones trigonométricas que tienen que ver con el ángulo alfa. Podemos usar el seno, podemos usar el coseno, podemos usar la tangente o cualquiera de las otras restantes. Por orden vamos a usar el seno. Ya sabemos que el seno de alfa es igual a 0.6. Vamos a hacer ahora uso de nuestra calculadora. Tenemos aquí la calculadora y para calcular el valor de alfa vamos a usar la función seno inverso, que se obtiene con la tecla Shift o tecla cambio o segunda función, como le quieran llamar. Pulso la tecla Shift y luego pulso la tecla seno. Y dentro del paréntesis voy a escribir el valor de 0.6, que es el valor del seno. Ejecuto la operación y el resultado que obtengo es 36.86 grados. Entonces, el valor de alfa se obtiene a través del seno inverso, que se escribe así, seno a la menos 1 de 0.6, y el resultado de esto es 36.87, ya redondeado. Lo mismo podemos hacer para el ángulo beta. Podemos usar cualquiera de las 6 funciones trigonométricas. ¿Qué les parece si usamos la función tangente? La tangente del ángulo beta es igual a 1.333. Entonces, para hallar el ángulo beta, vamos a calcular la tangente inversa de 1.333 y así sucesivamente. El valor de beta, entonces, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Para obtener tangente inversa, pulsamos la tecla Shift, luego la tecla que dice tan, aparece tangente y luego elevado a la menos 1. Y entre paréntesis pongo 1. Voy a ponerle 3 decimales, 1.333. Ejecuto la operación y obtengo el valor de 53.123. Entonces el ángulo beta es igual a 53.123. Hemos calculado pues el valor del ángulo alfa y el valor del ángulo beta. Si lo sumamos nos van a dar prácticamente 90 grados.